Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día. Empiezo también evocando la gratísima memoria del doctor Jesús Flores Morfín, con quien coincidí varios años en la Escuela Carlos Pereira y con quien tuve el gusto de reunirme durante muchas semanas. Formamos un círculo de lectura de libros. Entonces evoco mucho a mi amigo. No coincidíamos ideológicamente, los dos éramos muy católicos. Él tenía otro tipo de catolicismo, un catolicismo más apegado a la tradición incluso medieval, pero que era un hombre íntegro, un hombre que actuaba en función de valores, convicciones profundas, respeto a principios. Es innegable. Nos hace falta más gente como el amigo ya añorado, el doctor Jesús Flores Morfín. La semana pasada salió de las cercanías de que grandes artistas, intelectuales, académicos tienen de repente con grupos o con personajes, pues francamente aviesos. Hablábamos, por ejemplo, de Borges, que por aquello de que el enemigo de mi enemigo ha de ser mi amigo, el que odiaba tanto al peronismo, sin duda Perón fue un dictador, acabó apoyando inicialmente a una dictadura 1000 veces peor que la de Perón, la que empezó con Videla, siguió con Galtieri y Viola. Hoy quiero hablar de 4 fantásticos, personas que merecen toda la admiración. Yo los admiro muchísimo. Voy a decir sus nombres. John Paul George Ringo. Bueno, los escarabajos, no, también los admiro, no tanto como tú, pero claro que sí. Carl Gustav Jung, Martin Heidegger, Herbert von Karajan, Günter Grass, son hombres de merecido prestigio cuya sola mención hace pensar de inmediato en sus grandes aportaciones a la humanidad. Fuera de toda duda, los servicios de Jung al psicoanálisis, los de Heidegger a la filosofía, los de Karajan a la dirección musical y los de Grass a la literatura son extraordinarios. No obstante, esos 4 genios tienen como punto negativo el haber estado demasiado próximos al nazismo en algún momento de su trayectoria, y a diferencia de otras personalidades, no pueden ser disculpados atribuyendo simplemente al entorno y a la coyuntura su cercanía con el degradante fascismo alemán. En 1934, Jung publicó un importante texto titulado El estado de la psicoterapia en la actualidad, en que escribió: el inconsciente ario posee un potencial más elevado que el judío. El judío, que ha sido una especie de nómada, no ha creado una forma cultural propia, y hasta donde se puede apreciar nunca lo hará, ya que todos sus instintos y talentos requerirían una nación más o menos civilizada, que sirviera de base a su desarrollo. Los judíos, a la manera de las mujeres que son físicamente más débiles, aspiran a encontrar las fisuras en la armadura de su adversario. Declaraciones de ese tipo fueron vistas, obviamente, con simpatía por los jerarcas nazis que atacaban rabiosamente a Sigmund Freud por ser judío, y por eso apoyaron con todo la presidencia de Jung en la Sociedad Internacional Médica para la Psicoterapia. Esa sociedad tenía una revista. Su revista oficial expresó varios elogios al régimen hitleriano. Años después, Jung diría que nunca estuvo de acuerdo con esas publicaciones y que renunció en 1939 a la presidencia de esa sociedad. Pero resulta notorio que se tomó mucho tiempo para hacerlo. Martin Heidegger, autor del Ser y el Tiempo, la obra cumbre de la deontología del siglo XX, fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo, con recomendación de su maestro Husserl, el padre de la fenomenología, y elogió al Führer. No tuvo reparos en afiliarse al Partido Nacional Socialista. Según el historiador Richard Evans, Heidegger no solo se limitó a ser un miembro más del partido nazi, sino que fue también uno de sus promotores entusiastas en los años 30, pues aspiraba a ser considerado como el filósofo del régimen. No lo logró por la naturaleza demasiado abstracta de sus trabajos y fue siendo relegado,
pero no renunció al partido nazi hasta que ya terminó la Segunda Guerra Mundial. Herbert von Karajan, maravilloso director de orquesta, se afilió al partido nazi en su natal Austria y fue visto inicialmente con mucha simpatía por su connacional Adolfo Hitler. Acuérdate que Hitler nació en Austria. Hitler lo apoyó con todo, pero se cuenta que cayó de la gracia Karajan de Hitler cuando se equivocó al dirigir de memoria la obra de Wagner, Los Maestros Cantores de Nuremberg, en un concierto de gala al que Hitler invitó a los reyes de Yugoslavia. Para molestia del poderoso anfitrión, los cantantes se detuvieron y la música tuvo que cesar por completo antes de poder recuperar el orden. Furioso el Führer exclamó: Herr von Karajan jamás dirigirá en Bayreuth mientras yo viva. Es un hecho que en aquella época Karajan iniciaba cada concierto haciendo que la orquesta tocara el himno nazi con la bandera en alto. Horst Wessel-Lied. Sus defensores alegan que le fue indispensable hacerlo para continuar su carrera musical. Trataba de congraciarse con los nazis, pero sus detractores sostienen que pudo haber tenido una respuesta mucho más digna, como la que mostró, por ejemplo, Arturo Toscanini, que prefirió abandonar Italia ante las atrocidades ya comprobadas del fascismo, a pesar de ser admirado y apoyado incondicionalmente por el Duce, por Benito Mussolini. Mussolini decía que el mejor director del mundo era Toscanini y apoyaba con todo a Toscanini. Pues a pesar de eso, Toscanini, dando una muestra de dignidad, abandona Italia. El repudio a esta dictadura fascista o fascista. Por su parte, Günter Grass, en 1999, ganador del Premio Nobel de Literatura por obras notables como El tambor de hojalata, reveló al presentar su libro de memorias y reflexiones, Pelando la cebolla o las hojas de la cebolla, que no solo peleó en el ejército nazi, sino que se alistó en el represor cuerpo de élite Waffen-SS, dirigido en su peor época por Heinrich Himmler. Acuérdate, Himmler era conocido como el carnicero. La confesión de Grass, precedida por documentos publicados por el periódico Der Spiegel, le provocó un enorme descrédito. Grass, que había criticado, por ejemplo, al presidente Reagan y al canciller Kohl por rendir honores a los caídos sepultados en el cementerio Bitburg, los había criticado porque decía: su presencia también honra a miembros de la SS que están allí. Bueno, él formó parte de la SS. Entonces fue un incongruente y fue visto como un hipócrita. Sin embargo, mi querido Juan, la obra de estos genios, insisto, estos grandes genios, Carl Gustav Jung, Martin Heidegger, Herbert von Karajan y Günter Grass, es valiosísima. El saldo es muy positivo. Fueron grandes en todo, incluso hasta en sus defectos. La grandeza de los cuatro, estos cuatro fantásticos, la grandeza de los cuatro no es una fantasía, su mácula tampoco. Ahora, si bien tuvieron estas tendencias o esta cercanía con el nazismo, lo cierto es que su obra está por encima de ello. Es decir, estos datos que tú estás dando, bueno, los sabía de Günter Grass, pero no los sabía, por ejemplo, de von Karajan, y de Jung sí, pero de Heidegger no. Pero trascienden por la obra, más que por la tendencia política que pudieran haber tenido. Lo mismo que sucedió con Borges, por ejemplo. Con Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió un poema que es una loa al padrecito Stalin. Uh-huh. Y a lo mejor me escucha mi amigo Gerardo Monroy, que él es estalinista de hueso colorado y lo aprecio mucho a pesar de ello, pero Stalin provocó la muerte de millones de soviéticos. Uh-huh. Cálculos nada exagerados, no hiperbólicos, dicen que fácilmente superó los 25 millones de soviéticos desde que se hizo del poder en el 24 hasta que muere en el 53.
Entonces, Stalin, que significa hombre de acero, pero sus detractores dicen, sí le queda ese alias de guerra, porque era frío, era duro, era inclemente, no sentía misericordia, fue elogiado nada menos que por Pablo Neruda. Dentro de la izquierda hay grupos muy respetables estalinistas. Hay otros, hay dentro de la izquierda, incluso izquierda comunista, hay gente que repudia esta matanza provocada por Stalin. Aquí en México también hubo mucha gente que apoyó al nazismo. El coronel García Balseca, Vasconcelos, el filósofo de América, el primer secretario de Educación Pública, porque antes era Ministerio de Instrucción, el gran rector de la Universidad Nacional de México, todavía no era autónoma, por mi raza hablará el espíritu, el Ulises criollo, José Vasconcelos, apoyó al nazismo. José López Portillo y Rojas, el abuelo del que fue presidente, apoyó a Victoriano Huerta. Entonces esto se da mucho. Bien, ahora tenemos esta pregunta que te hace Antonio Rivas. Dice, ¿me podría aclarar mi tocayo si el nazismo, que es nacionalsocialismo, realmente tiene tintes socialistas o en qué consiste? Tiene tintes socialistas en el sentido del corporativismo, pero es un totalitarismo de derecha, mientras que hay expresiones comunistas que llevaron al totalitarismo de izquierda. El fascismo, o el fascismo italiano, el nacionalsocialismo o nazismo alemán, tenían algunos elementos de corporativismo. El control del Estado de los medios de producción para la grandeza, por ejemplo, del Tercer Reich, que iba a durar 1000 años. Afortunadamente solo duró 12, así desde que Hitler se hace el poder en el 33 hasta el 45, que muere el 30 de abril, Día del Niño para nosotros, en la víspera de que entrara el mariscal Zhukov soviético a Berlín y se apoderara de su búnker y de la Cancillería y de todo esto. Entonces, el socialismo no a la manera marxista, ni tampoco a la manera premarxista de otros grandes autores como Robert Owen, por ejemplo. Daniel Alvarado también pregunta, disculpen mi ignorancia, ¿qué quiere decir deontología? No, ontología dije yo. También existe la palabra deontología. Ontología es el tratado del ser. En griego, ente significa ser. Eso es lo que reclamaba Heidegger, que a veces nos quedábamos con un significado más limitado. De hecho, existe otra palabra que es la palabra ente misma, que sería aquello que participa del ser. El ser no puede ser definido. Entonces, la ontología es el tratado del ser en cuanto ser. Y la deontología, que es la que mencionó, o a lo mejor la persona que tomó la llamada eso escuchó y anotó mal, deontología es el tratado de los deberes. Y normalmente de los deberes en una profesión o en un oficio. Bien, ahora, ¿por qué raza aria? Bueno. ¿Viene de Ares? No. Ario actualmente significa simplemente blanco. Los supremacistas blancos dicen que son arios. Mira, Himmler, Rudolf Hess, el mismísimo Hitler, creían en un origen superior de los germanos y decían que eran descendientes de una antiquísima raza. Y esa raza había también descendientes en ciertas regiones del Himalaya. Los nazis financiaron expediciones al Himalaya, los nazis financiaron expediciones a los polos, porque andaban buscando, los vestigios, los restos, las pruebas de una raza superior. Ahora, en la península indostánica, en el subcontinente asiático, acuérdate que hubo una guerra entre los drávidas y los arios eran de piel blanca. Ahora, finalmente, ¿cuál sería la diferencia entre nazismo y fascismo? El nazismo surge del fascismo.
Mussolini, que se llama Benito en honor a Benito Juárez, Alexandro Mussolini, un zapatero remendón que odiaba a los franceses y a los austriacos, veía con simpatía que un presidente en México se opusiera al archiduque Maximiliano con apoyo de Napoleón el Pequeño, el emperador de los franceses, Napoleón III. Hitler admiró mucho a Mussolini. El fascismo italiano, el fascismo de Mussolini empieza 12 años antes que el nazismo. Entonces el nazismo es, ¿cómo se dice? Es tributario del fascismo. Enfatiza más lo mal llamado antisemitismo, que debería ser antijudaísmo, y la cuestión racial. Eso lo enfatiza mucho y quiere encontrar, ¿cómo se dice?, un fundamento, una filosofía de soporte en la gran mitología nórdica. Y eso no lo tiene el fascismo. Claro. Sí. Bien, Toño, un punto de contacto. Con mucho gusto, antonioalvarezmesta@hotmail.com.